La frontera entre Estados Unidos y México es mucho más que una simple línea en un mapa, es un punto de encuentro de culturas, un escenario histórico de conflictos y un símbolo de la compleja relación entre dos naciones vecinas. Desde su trazado en el siglo XIX hasta la actualidad, esta frontera ha sido testigo de cambios políticos, sociales y económicos que han moldeado la dinámica entre ambos países y han influido en la vida de millones de personas. El trazado de la frontera entre Estados Unidos y México tuvo lugar como resultado de la guerra entre ambas naciones en la década de 1840, que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 y la cesión de una vasta porción del territorio mexicano al recién formado Estados Unidos. Este evento marcó el inicio de la frontera tal como la conocemos hoy en día. Durante el siglo XIX y principios del XX, la frontera fue relativamente permeable, con un flujo constante de personas, bienes y culturas entre ambos lados. Sin embargo, a medida que Estados Unidos implementaba políticas migratorias más restrictivas, la frontera se convirtió en un punto de control más estricto, especialmente después de la implementación del Acta de Inmigración de 1924, que estableció cuotas de inmigración y restringió la entrada de personas de origen mexicano. La historia de la frontera entre Estados Unidos y México es un relato fascinante que se remonta a siglos atrás, mucho antes de que las fronteras modernas fueran delineadas por tratados y conflictos armados. Antes de la llegada de los europeos al continente americano, la región estaba habitada por diversas culturas indígenas que tenían sus propias concepciones de territorio y migración. La llegada de los conquistadores españoles a América en el siglo XVI marcó el comienzo de la influencia europea en la región. Durante más de 3 siglos, gran parte del territorio que hoy es México estuvo bajo dominio español, mientras que el suroeste de lo que ahora es Estados Unidos pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España. Sin embargo, a medida que crecía el fervor independentista en América Latina a principios del siglo XIX, la región comenzó a sacudirse el yugo colonial español. En 1821, México logró su independencia, estableciendo así su propia identidad nacional y sus fronteras. El trazado exacto de la frontera entre Estados Unidos y México fue objeto de disputa durante muchos años. En 1836, Texas declaró su independencia de México, lo que llevó a la guerra entre ambos países. La posterior anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845 exacerbó las tensiones, y en 1846 estalló la Guerra Mexicano-Estadounidense. La guerra culminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, mediante el cual México cedió vastos territorios que incluían California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma a Estados Unidos. Este tratado no solo cambió drásticamente la geografía política de la región, sino que también sentó las bases para la frontera moderna entre ambos países. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, la frontera entre Estados Unidos y México fue testigo de un intenso intercambio cultural y económico. Ciudades como San Diego, El Paso, Ciudad Juárez y Tijuana se convirtieron en importantes centros de comercio y migración, con personas de ambos lados de la frontera viajando libremente en busca de oportunidades económicas y sociales. Sin embargo, a medida que Estados Unidos implementaba políticas migratorias más restrictivas, la frontera se convirtió en un punto de control más estricto. La Ley de Exclusión China de 1882 y el Acta de Inmigración de 1924 establecieron cuotas de inmigración y restringieron la entrada de personas de origen chino y mexicano, respectivamente. Durante la época de la Ley Seca en Estados Unidos, 1920 a 1933, la frontera también se convirtió en un escenario de contrabando y actividad ilegal, con la importación clandestina de alcohol desde México. Estos años fueron tumultuosos y marcaron un periodo de tensiones y conflictos en la frontera. En resumen, la historia de la frontera entre Estados Unidos y México es una historia de encuentro y conflicto, de intercambio cultural y económico, pero también de tensiones y disputas territoriales. A lo largo de los siglos, esta región ha sido testigo de cambios drásticos que han moldeado la dinámica entre ambos países y han influido en la vida de millones de personas que viven a lo largo de la frontera y más allá. Los conflictos en la frontera entre Estados Unidos y México han sido una constante a lo largo de la historia.
Desde la resistencia de las comunidades indígenas al avance de la frontera durante el siglo XIX hasta las tensiones actuales relacionadas con la seguridad y el tráfico de drogas, la frontera ha sido un escenario de disputas y confrontaciones. Uno de los conflictos más notables fue la Revolución Mexicana, que estalló en 1910 y tuvo repercusiones en la frontera, con flujos migratorios masivos hacia Estados Unidos en busca de seguridad y oportunidades económicas. Durante la época de la ley seca en Estados Unidos, la frontera también fue escenario de contrabando y actividad ilegal. Los conflictos en la frontera entre Estados Unidos y México han sido una constante a lo largo de la historia y han abarcado una amplia gama de temas, desde disputas territoriales y tensiones políticas hasta conflictos sociales y problemas de seguridad. Estos conflictos han moldeado la relación entre ambos países y han tenido un impacto significativo en las comunidades que viven a lo largo de la frontera. Uno de los conflictos más antiguos y persistentes en la frontera ha sido la disputa por la tierra y los recursos naturales. Durante el siglo XIX, después de la Guerra Mexicano-Estadounidense y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, México cedió una gran cantidad de territorio a Estados Unidos, incluyendo lo que ahora es California, Texas y partes de Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. Sin embargo, la delimitación exacta de la frontera y la propiedad de ciertas áreas continuaron siendo motivo de disputa durante décadas, dando lugar a conflictos fronterizos y tensiones diplomáticas entre ambos países. Otro conflicto importante en la frontera ha sido el tema de la migración y la inmigración ilegal. A lo largo de los años, millones de personas han cruzado la frontera entre México y Estados Unidos en busca de trabajo, seguridad y una vida mejor. Sin embargo, las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos, combinadas con la pobreza y la falta de oportunidades en México y otros países de América Latina, han llevado a un aumento en la migración ilegal y a una serie de problemas asociados, como la explotación laboral, el tráfico de personas y la violencia en la frontera. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado también ha generado conflictos en la frontera. Durante décadas, México ha sido afectado por la violencia relacionada con el tráfico de drogas, con carteles criminales luchando por el control de las rutas de contrabando y enfrentándose tanto entre sí como con las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses. Esta violencia ha tenido un impacto devastador en las comunidades a lo largo de la frontera, causando pérdidas de vidas humanas, desplazamiento y una sensación generalizada de inseguridad. Los conflictos en la frontera también han surgido en torno a cuestiones ambientales y de desarrollo. La construcción de infraestructuras como muros fronterizos y proyectos de desarrollo económico ha generado controversia y ha enfrentado a comunidades locales, grupos indígenas y defensores del medio ambiente con autoridades gubernamentales y empresas privadas. Estos conflictos han destacado las tensiones entre la protección del medio ambiente y la seguridad fronteriza, así como los derechos de las comunidades locales y los intereses económicos y políticos más amplios. En resumen, los conflictos en la frontera entre Estados Unidos y México son multidimensionales y complejos, y abarcan una amplia gama de temas que van desde la disputa por la tierra y los recursos hasta la migración, el narcotráfico, la seguridad y el medio ambiente. Estos conflictos reflejan las tensiones subyacentes en la relación entre ambos países y continúan moldeando la dinámica fronteriza en la actualidad. Su resolución requiere un enfoque integral y colaborativo que tenga en cuenta las preocupaciones y los intereses de todas las partes involucradas. El tema migratorio es uno de los aspectos más destacados de la frontera entre Estados Unidos y México. Cada día, miles de personas cruzan la frontera en busca de una vida mejor, escapando de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus lugares de origen. Sin embargo, el camino hacia el sueño americano está lleno de peligros y desafíos, desde enfrentarse a traficantes de personas hasta cruzar el desierto sin agua ni alimentos. Las principales causas de la inmigración desde México hacia Estados Unidos son complejas y multifacéticas. La pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud, así como la violencia relacionada con el narcotráfico, son algunos de los factores que impulsan a las personas a buscar mejores oportunidades al otro lado de la frontera. El tema migratorio en la frontera entre Estados Unidos y México es uno de los aspectos más destacados y controvertidos de esta región.
A lo largo de los años, millones de personas han cruzado esta frontera en busca de oportunidades económicas, seguridad y una vida mejor para ellos y sus familias. Sin embargo, el proceso de migración está plagado de desafíos y riesgos, y las políticas migratorias de ambos países han generado debate y conflicto. Una de las principales causas de la migración desde México hacia Estados Unidos es la pobreza y la falta de oportunidades económicas en el país de origen. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por promover el desarrollo económico y reducir la desigualdad, muchas comunidades siguen enfrentando condiciones de vida precarias, falta de empleo y acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud. Como resultado, muchas personas se ven obligadas a buscar oportunidades en el extranjero, y Estados Unidos, con su economía fuerte y su demanda de mano de obra, se convierte en un destino atractivo. Además de la búsqueda de oportunidades económicas, la migración desde México hacia Estados Unidos también está impulsada por la inseguridad y la violencia en algunas regiones del país. La presencia de grupos criminales y el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico han generado un clima de miedo e incertidumbre en muchas comunidades, obligando a las personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad y protección. El proceso de migración desde México hacia Estados Unidos es arduo y peligroso, especialmente para aquellos que eligen cruzar la frontera de manera ilegal. Muchos migrantes recurren a traficantes de personas o coyotes para ayudarlos a cruzar la frontera, exponiéndose a explotación, abuso y violencia en el camino. Además, las condiciones climáticas extremas, como el calor del desierto o el frío de las montañas, representan un riesgo adicional para la salud y la seguridad de los migrantes. En respuesta a la creciente presión migratoria, Estados Unidos ha implementado políticas migratorias cada vez más restrictivas en las últimas décadas. La construcción de muros fronterizos, el aumento de la vigilancia en la frontera y la aplicación de leyes de inmigración más estrictas han dificultado el acceso de los migrantes a Estados Unidos y han aumentado los riesgos asociados con la migración ilegal. Estas políticas migratorias han generado críticas y controversia, tanto a nivel nacional como internacional. Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de ayuda a los migrantes han denunciado la militarización de la frontera y han instado a los gobiernos a abordar las causas subyacentes de la migración, como la pobreza y la violencia, en lugar de simplemente fortalecer las medidas de seguridad. En resumen, el tema migratorio en la frontera entre Estados Unidos y México es complejo y multifacético, y está influenciado por una serie de factores económicos, sociales y políticos. A pesar de los desafíos y riesgos asociados con la migración, millones de personas continúan cruzando la frontera en busca de una vida mejor, lo que subraya la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración y encontrar soluciones humanitarias y sostenibles para este problema. Determinar con precisión la cantidad de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México cada día es un desafío debido a la naturaleza fluida y a menudo clandestina de la migración. Sin embargo, se estima que miles de personas cruzan la frontera de manera ilegal cada día, mientras que otros lo hacen de manera legal a través de puntos de entrada autorizados. Determinar con precisión la cantidad de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México cada día es un desafío debido a la naturaleza fluida y a menudo clandestina de la migración. Sin embargo, se estima que miles de personas cruzan la frontera de manera ilegal cada día, mientras que otros lo hacen de manera legal a través de puntos de entrada autorizados. La migración diaria a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México es un fenómeno complejo y dinámico que involucra a una variedad de personas y situaciones. Muchos de los que cruzan la frontera lo hacen en busca de oportunidades económicas, escapando de la pobreza y la falta de empleo en sus países de origen. Otros buscan reunirse con sus familias que ya viven en Estados Unidos, mientras que algunos huyen de la violencia y la inestabilidad política en sus lugares de origen. Para aquellos que eligen cruzar la frontera de manera ilegal, el proceso puede ser peligroso y arriesgado. Muchos migrantes se aventuran a través de terrenos áridos y peligrosos, enfrentándose a condiciones climáticas extremas, falta de agua y alimentos, así como al riesgo de ser víctimas de traficantes de personas o de ser detenidos por las autoridades fronterizas. A pesar de estos riesgos, la promesa de una vida mejor en Estados Unidos sigue atrayendo a miles de personas a cruzar la frontera cada día. Por otro lado, también hay un flujo constante de personas que cruzan la frontera de manera legal a través de puntos de entrada autorizados.
como los puertos de entrada terrestres y los cruces fronterizos oficiales. Estos viajeros pueden ser ciudadanos estadounidenses o mexicanos que cruzan la frontera por motivos comerciales, turísticos o de visitas familiares. También pueden ser personas que buscan solicitar asilo o refugio en Estados Unidos, huyendo de la persecución y la violencia en sus países de origen. Es importante destacar que la cantidad de personas que cruzan la frontera cada día puede variar significativamente dependiendo de una variedad de factores, incluyendo la temporada, las condiciones económicas y políticas en ambos países, así como las políticas migratorias y de seguridad implementadas por los gobiernos. Además, la mayoría de las estimaciones sobre la cantidad de personas que cruzan la frontera son solo eso, estimaciones, ya que la naturaleza clandestina de la migración ilegal dificulta la recopilación de datos precisos y confiables. En resumen, la cantidad de personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México cada día es un fenómeno complejo y dinámico que involucra una variedad de personas y situaciones. Ya sea por motivos económicos, familiares o de seguridad, la migración a lo largo de esta frontera continúa siendo un aspecto fundamental de la dinámica entre ambos países y sigue siendo objeto de debate y controversia a nivel nacional e internacional. Dado el contexto y las estimaciones disponibles, se podría sugerir un rango aproximado de entre 10.000 y 20.000 personas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Este rango tiene en cuenta tanto la migración legal a través de puntos de entrada autorizados como la migración ilegal a través de áreas menos vigiladas y más peligrosas. Es importante recalcar que este número es una estimación y puede variar significativamente según las condiciones específicas en la frontera y otros factores que influyen en los flujos migratorios. La frontera entre Estados Unidos y México es mucho más que una línea divisoria, es un reflejo de las complejas relaciones geopolíticas, sociales y económicas entre ambos países. A lo largo de la historia, ha sido escenario de conflictos y tensiones, pero también de intercambio cultural y oportunidades. El tema migratorio es solo una faceta de esta frontera, pero es uno de los más urgentes y complejos, que requiere un enfoque integral y humano para abordar sus causas profundas y encontrar soluciones justas y sostenibles.